A continuación, queridos compañeros y estimado tutor, ustedes verán la presentación de estas diapositivas. En estas diapositivas iremos a encontrar el trabajo, el proyecto filosófico del gran filósofo Platón. Recordemos que Platón nació hacia el año 427 en Atenas, Grecia. Su filosofía estuvo enfocada hacia diferentes partes. Lo principal de Platón son los diálogos. El diálogo en Platón fue la principal, o la dialéctica, la principal forma de hacer la filosofía. En las obras principales de Platón tenemos los diálogos de Platón, los cuales fueron en su principio tomados de su maestro Sócrates. Sócrates, quien fue profesor de Platón y quien fue vilmente asesinado por su pensamiento y por su manera de decir las cosas, quien no escribió ni una sola palabra de lo que dijo, pero a contrario de eso su discípulo y alumno Platón sí lo hizo. Estos diálogos de Platón hasta nuestros días nos dejan grandes enseñanzas y nos permiten dar diferentes conceptos de lo que fue la filosofía antigua y de lo que ha influenciado en el pensamiento de la modernidad. La metafísica de Platón es algo de lo más importante que vamos a hablar. O sea, la metafísica es donde Platón divide al mundo, al ser real, el estudio del ser, el ser real, en el mundo de las ideas y el mundo sensible. Es decir, no es dividir el mundo en dos partes, sino es una sola parte, pero tiene dos conceptos diferentes. La sensibilidad, que es a través de los sentidos, lo que llega a nosotros como seres humanos a través de los sentidos de lo exterior, y las ideas, el mundo de las ideas, que es como la copia, digámoslo así, el molde de lo que ya existe, de lo que existe acá en la Tierra o de lo que existe en nuestro diario vivir. Es el mundo de las ideas, es el molde donde esas cosas que ya existen han existido desde antes. La antropología de Platón es un estudio del ser humano más profundo desde la filosofía. Aquí se considera el ser humano está dividido en las dos partes que anteriormente lo decíamos, la parte espiritual y la parte corporal. El alma es inmortal, lo afirma Platón, pero entonces en Platón el alma cumple un requisito. Ese requisito del alma en Platón es que el alma, al morir el cuerpo, se libera, pero va a otro cuerpo. En ese cuerpo, nuevamente va a seguir asimilando lo que ya existe en el mundo de las ideas y va a seguir llegando y mejorando, formándose de una manera más perfecta hasta nuevamente llegar al mundo de las ideas de donde partió. Porque según Platón, el alma estuvo al principio en el mundo de las ideas. Por debilidades de la concupiscibilidad del alma, baja al cuerpo y en el cuerpo pierde la noción de lo que ya conocía en el mundo de las ideas. Entonces nuevamente tiene que conocer. Es decir, conocer se convierte en un recordar lo que ya se había conocido o lo que ya había vivido. El conocimiento de Platón lo divide en tres partes. Entonces está el conocimiento racional, el conocimiento irascible y el conocimiento concupiscible. El conocimiento racional es para aquellas personas o para aquellos seres que son inmutables, que son los que van a encargarse de dirigir el poder más adelante, y nos va a hablar de esto en la política, porque el ser racional es aquel que se enfoca en cambiar la manera de ver a través de su conocimiento, a través de su estudio, a través de su formación. El ser irascible es
el que representa los placeres nobles del ser, es decir, las virtudes nobles como la valentía, la fortaleza. Es algo más suave, y no es digno de dirigir o tener poder. Y por último está la parte concupiscible, es decir, lo concupiscible del alma está en el vientre, en el bajo vientre. Son los placeres sexuales, los desórdenes con la comida, con la bebida, es decir, digamos es el desorden del cuerpo lo que hace que el alma se pueda encarcelar y lo que no hace que el alma sea perfecta y sea completamente libre. En la Ética de Platón hablamos de las ideas del bien común, el bien como algo que tiene que estar por encima de todo, es decir, la principal idea de las cosas es el bien. Todas las cosas se tienen que hacer con el único fin de que se hagan bien para que todo esté bien y se pueda alcanzar el bien a través de lo que se hace. Eso sería la Ética de Platón. La política de Platón. Platón nos habla de una política donde el pensamiento o el alma racional es quien va a gobernar. Platón nos habla de una política que es aristocrática, de una política monárquica, se puede decir, donde unos solos son los que van a gobernar. ¿Y quiénes son esos que van a gobernar? Las personas que están preparadas para hacerlo. Por eso Platón detesta el sistema político democrático, porque en el sistema democrático cualquier persona puede gobernar, cualquier persona puede llegar a ejercer el gobierno, y el problema, según Platón, es que por esa persona que ejerce ese gobierno, sin preparación, nos vamos a varias crisis y a varias situaciones que deforman la democracia y la aristocracia, la gobernabilidad de la sociedad. Los sistemas políticos que plantea Platón, está el primero, que es la aristocracia o la monarquía. En este sistema, que es el que él más recomienda y el sistema que según él es el mejor, y desde mi punto de vista no se equivoca Platón, es un sistema donde la persona que va a gobernar es un ser que se prepara en todo el sentido de la palabra para ejercer su trabajo, su gobernabilidad desde el conocimiento y desde el saber. No es ninguna persona que llega a gobernar como pasa en el sistema democrático, que sin ningún conocimiento de gobierno, sin ningún conocimiento de las tareas gubernamentales, llega a dirigir y simplemente lo que hace es ocasionar el caos. Platón propone entonces la aristocracia o monarquía como el principal de los métodos de gobernabilidad. Si este método no se hace o no se cambia de la manera correcta, podríamos pasar a otro método, que ya es un método donde está el sistema militar. O sea, ya la filosofía, los filósofos que estén o los pensadores que estén a cargo del poder van a tener que estar bajo las influencias militares para sostenerse en el poder. Entonces ya esto no tiene mayor digámoslo relevancia en cuanto al pensamiento, sino ya hacia la fuerza, digámoslo militar, que es lo que finalmente va a terminar convirtiendo una sociedad oligarca, que es la que va a gobernar. Aquí nuevamente aparece la propiedad privada. Recordemos que en la aristocracia de Platón no hay riqueza, no hay pobreza, no hay propiedad privada. Por lo tanto, se vive en paz, se vive en una sociedad ideal. En este caso ya dejaría de existir eso, porque ya aparece la propiedad privada, nuevamente surge la pobreza, y de esta manera vienen los conflictos, viene la guerra.
Entonces nuevamente aparece la injusticia, y de esa injusticia, al tomar las armas de los pobres contra los ricos o los ricos contra los pobres, surge o hacen surgir o proclamar un estado de democracia, que es prácticamente, según Platón, perder todo lo que se había conocido y lo que se sabía y se tenía en conocimiento del saber y de saber hacer política y de saber gobernar. Entonces, la democracia no es aconsejable según Platón, porque estamos bajo las órdenes, podemos estar bajo las órdenes o el mando de personas que no tienen conocimiento, lo cual nos puede hacer seres engañados para adquirir pensamientos y para adquirir intereses propios de quienes van a gobernar, finalmente llevando a la sociedad a una gobernabilidad bajo una tiranía. Eso sería mi presentación. Agradezco su atención, queridos compañeros, estimado tutor. Una feliz tarde, quedo atento a sus disposiciones y correcciones.